a tener una visión de lo que es el periodismo ahora en nuestra provincia. Ya con nosotros la profesora Carolina Gallo, que es de la Cátedra de Periodismo Institucional de la carrera estatal. Claro, Comunicación Institucional. Bien. De la UNT, en Filosofía y Letras. Bien. ¿Su nombre completo, señora? Ligia Magri, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿El nombre completo? Ligia Elizabeth Magri. Bien. ¿Usted nació dónde? Yo soy de Corrientes Capital y hace 13 años vivo en la ciudad de Concepción. ¿Y está haciendo radio? Sí, soy periodista, comunicadora social. Bien. Joquito, ¿cómo estamos? Joco Villafañe, bueno, somos compañeros del programa de radio. De 9 a 12 hacemos el programa. Bien. Y bueno, es lo que hacemos todos los días. Profesora, viendo los últimos años del periodismo, ¿cómo está esa cantera de periodismo hoy en Tucumán? Si usted tuviera que hacer como una mirada a vuelo de pájaro. Sí, vuelo de pájaro. Bien. Bueno, creo que en los últimos, si hablo de 10 años atrás, digo que ha cambiado casi en un 80% la profesión del periodista, las condiciones laborales y el modo de comunicar. Si hablo de 5 o 4 años atrás, o sea, es cuando más vertiginoso ha sido ese cambio. Lo digo desde el punto de vista, primero, en la formación ha cambiado también porque el periodista antes tenía una formación que tenía también mucho que ver con lo teórico y con los contenidos teóricos para comprender situaciones sociales que atravesaban, digamos, la sociedad misma. Entonces tenían que tener ese conocimiento de teorías que eran como teorías irrefutables. Entonces como que todos los periodistas se formaban y tenían que saber qué es el izquierdismo o qué es una doctrina política o de qué hablamos cuando hablamos de justicialismo o de derecha. Y también cuando hablamos de salud social, de medicina. O sea, es como que había teorías que tenía que manejar el periodista para comprender la realidad social. En cambio ahora eso también, como es tan vertiginoso y el mensaje también es como que se ha reducido mucho en profundidad, a veces no parece porque en contenido, en la abundancia de detalles, no pareciera que son superficiales los contenidos, pero es como que sí son más superficiales y aparte para llegar al público heterogéneo, que encima ahora es más heterogéneo que antes, por la cantidad de medios y canales y productos comunicacionales por los que la gente decide recibir la información. Antes es como que había una hegemonía de la televisión y el medio gráfico, entonces por ejemplo en Tucumán todos decíamos, leíste tal diario o viste tal noticiero, y esos dos eran como las fuentes de la sociedad y que eran formadores de opinión pública, pero de una opinión pública que tenía un gran número de personas. En cambio ahora eso se ha segmentado y con las redes sociales los grupos de recepción y de percepción aún son más pequeñitos. Entonces el que elabora un mensaje tiene que pensar no solamente en los diferentes públicos, en sus diferencias respecto a grupo etario o lugar geográfico, sino que además tiene que pensar el medio por el que se informa, entonces qué tiempo le dedica a recibir la información. Sí. Entonces no podemos, el mensaje ha perdido profundidad. Entonces el periodista a veces se debe formar más en cuestiones técnicas que hacen a la técnica en la construcción del mensaje y no tanto en teorías sociales, por ejemplo, o filosóficas. Ahora, la comunicación es con el público, es un ida y vuelta, es con el oyente. ¿Cuál es la visión? Sí, exactamente, lo que decía la profesora. Nosotros en la radio quizás tenemos ese feedback con la gente, ¿sí? Tenés un contacto directo, ya sea por vía telefónica, ya sea en la nota en el estudio, en vivo, pero nosotros estamos viviendo lo que la gente minuto a minuto le pasa. O sea, lo hace más vivencial con la radio. Quizás con la televisión sí se hace, porque es imagen, obviamente, pero la radio es lo que hace que la gente se sienta más cerca del medio de comunicación y se nutre de las diferentes radios. En el interior, en el caso de Concepción, tenemos varias radios, pero no tenemos quizás la cantidad de medios radiales como hay en la capital, ¿sí? Entonces son puntuales y tenés cierto tipo de personas que manejan la información de acuerdo a la radio en que escuchan, ¿no? Es así. Y a veces se puede politizar incluso. ¿Vos cómo lo ves? Yo realmente veo que la prensa ha cambiado mucho. La llegada de Internet, por ejemplo, tiene un protagonismo. Internet es el protagonista hoy en día del periodismo, de la prensa. Tal es así que
incluso la prensa escrita tiene que transformarse hoy en día también y adaptarse a estos tiempos. Y hoy vemos diarios digitales, en la mayoría de los diarios importantes de la provincia, de la capital, son diarios digitales, incluso aparecen diarios digitales en las ciudades. En mi ciudad, por ejemplo, tenemos 3 diarios digitales que están al tanto, haciendo prensa, haciendo periodismo, también que nosotros hacemos un programa de la mañana, como nosotros también hay 4 o 5 emisores que hacen lo mismo que nosotros. Tratamos de hacer un programa que divierta a la gente y que además informar. Es lo que yo veo. El Internet ha cambiado, ha hecho el cambio fundamental en el periodista, en lo que es la prensa hoy en día. Ahora, en cuanto al contenido, profesor. Sí. Estamos hablando de la tecnología, Sí. Y de la forma de mandar el mensaje, pero en cuanto al contenido. Y bueno, el contenido tiene que ver, primero los periodistas, por suerte, al menos en nuestra provincia, no han perdido tanto el contacto con la gente, porque eso no se puede, es imposible. Si bien nosotros veníamos de una televisión de la aguja hipodérmica, todo eso que tenía la televisión y la radio antes, que era como un medio difusionista puro en el que tenía que difundir, entonces podía elegir temas para hacer una agenda y formar opinión. Ahora, con la interacción que permiten las redes, ya no puede tanto, ya no tiene el poder de formar la opinión únicamente como medio. Entonces el medio masivo se ha convertido como en un legitimador de ciertos temas, pero no en el único formador. Entonces es interesantísima tu pregunta, porque el contenido ahora actualmente viene de esa interacción entre la gente, lo que la gente necesita saber, o sea, las necesidades sociales están emergiendo desde los pequeños grupos, o sea, como se diría, si hacemos un dibujito como de abajo, entonces están emergiendo con la necesidad de informarse sobre los temas que aquejan esas necesidades sociales. Entonces, a veces el medio ya no puede ser un enmascarador, o si bien, como decía recién la periodista, que decía, también a veces se politizan, dice ella. A veces, por más que el medio intente politizarse, tiene que responder lo mismo a ese pedido que ahora es visible y es concreto de las personas. Entonces los contenidos son realmente, los contenidos de los medios son realmente como respuestas a los grupos. Entonces logra a veces interaccionar de una manera efectiva y no tanto formadora o autoritaria. ¿Y ustedes cómo lo ven el tema del contenido? Nosotros, al menos en nuestra radio, por ejemplo, nosotros en nuestro programa que se emite de lunes a viernes de 9 a 12, nosotros hacemos una preproducción, intercambiamos información. En el caso con Coco estamos trabajando siempre en ese aspecto, tratamos de manejar el contenido hasta cierto punto delicado, porque a veces nosotros en el horario que tenemos un contexto social muy importante. Por ejemplo, ahora en la radio lo que nos pasa a nosotros es que la gente utiliza la radio para llegar al funcionario. Entonces ahí nuestro contenido, que lo podemos preparar, ¿sí?, en la producción, se ve, la gente necesita informarse, pero a su vez necesita llegar al funcionario. O dar el mensaje al funcionario. Exactamente. Sí, en realidad, y hablando sobre todo del periodista hoy en día que hace radio, que es un periodista muchas veces independiente, que tiene que valerse por sus propios medios, digamos, pagar un espacio, además de pagar el espacio a algunos, otros se tienen que pagar su espacio con publicidad, y tiene que ser periodista, productor publicitario, productor periodístico, hace todo, hace un combo completo para poder hacer un programa de radio. No es fácil hoy en día hacer un programa de radio en ese contexto, sabiendo todo lo que hay por detrás, ¿no? En realidad es así, nosotros trabajamos de esa manera. Bien, para terminar, profesor, una pregunta. Está en las redes y se ha atomizado mucho la información, pero antes era impensable ver un error de ortografía en un mensaje. Hoy como que por momentos, incluso hasta las palabras tradicionales, se le están prácticamente simplificando o mandando por sigla. Y eso es como que ese rigor del mensaje, que se entendía que la ortografía era una regla de oro, es como que por momentos se le empieza a no respetarla. Sí, exactamente. Bueno, yo respecto a las palabras, y es una visión mía particular,
soy muy respetuosa de las palabras, no solamente de su ortografía, sino de su significado y también de su concepto o a lo que refiere en el contexto. Soy exigente con eso porque yo pienso que si nosotros resguardamos las palabras, su manera de escribir, el lugar que ocupa en una frase, o sea, su gramática, su semántica, nosotros estamos resguardando también un mensaje, estamos logrando que el mensaje se entienda como nosotros queremos. Entonces, si nosotros no queremos dar una visión aparte de lo que el mensaje quiere dar, hay que respetar eso, para que eso realmente funcione como el lenguaje, que es una vía para comunicarnos, una de las vías para comunicarnos. El respeto por la lengua también es un respeto por nuestros ancestros. O sea, los ancestros, digamos, no solamente, porque nosotros también tenemos palabras coladas que vienen de los pueblos originarios y palabras coladas de otros idiomas. Y eso es ser argentino. Entonces está bien eso. Al margen de los ancestros, Sí. es la formación pura. Es la formación Claro. Si pura. una persona Sí. se ha formado, ha estudiado, y lógicamente literatura castellana es una cosa normal, ¿no? Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con vos. Sí, Creo que sí tenemos que resguardar eso, tenemos que proteger eso. Bien. Hoy, Hay que por ser ejemplo, responsables. vemos, por ejemplo, ha cambiado eso en la radio, por ejemplo. Sí, Ahí, totalmente. antes era distinto. El que hacía radio decía las palabras justas, sin malas palabras. Hoy la mala palabra, hablar de otro tipo, en otro tipo de contexto se ha dado eso. Se da todos los días. La forma grosera La forma se maneja grosera sí. se maneja en la lenguaje. radio. Te agradezco. Antes era imposible eso, hacer eso. Te agradezco muchísimo. Entonces ustedes Yo soy de Corrientes Capital y hace 13 años vivo en la ciudad de Concepción. ¿y su nombre completo? Ligia Elizabeth Magri. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Te agradezco mucho que hayas venido, profesor. Gracias por tu generosidad. Hacemos una pausa, vamos con nuestros columnistas.